Muy buenas, amantes de los crímenes sin resolver. Hoy no vamos a hablar de un misterio cualquiera, vamos a hablar de una verdad que lleva más de 40 años enterrada, literalmente. Y antes de seguir, os lo digo ya, si os interesa que este tipo de casos no se pierdan en el olvido, acordaos de suscribiros al canal, dejar vuestro like y sobre todo comentar, porque los comentarios son los que mantienen estos temas vivos. Porque el caso de Diego Fernández Lima vuelve a sacudirlo todo. Y no por rumores, no por teorías de internet, sino porque por primera vez en mucho tiempo están hablando personas que estuvieron ahí, personas que conocieron a Diego, personas que conocieron a Christian Graf. Y lo que dicen no encaja en absoluto con la versión que Graf lleva repitiendo desde que este caso volvió a salir a la luz. Graf dice que no se acuerda de Diego, que no eran amigos, que no formaban parte del mismo grupo, que prácticamente era un desconocido para él. Ahora, parad un segundo aquí. Quiero que me lo dejéis en comentarios. ¿Vosotros os creeríais no recordar absolutamente nada de un compañero que desapareció para siempre? Os leo. Porque los excompañeros del colegio están diciendo lo contrario. Dicen que en esa escuela no existían los solitarios, no había bancos individuales ni grupos cerrados. Eran mesas grandes, convivencia constante, todo el mundo con todo el mundo. Y según ellos, Christian Graf sí estaba integrado. No era un marginado, no estaba aislado, formaba parte del grupo como cualquiera. Entonces la pregunta es inevitable y muy incómoda. ¿Cómo es posible no recordar absolutamente nada de un chico que desapareció mientras era tu compañero de colegio? Esto no es olvidar una cara, no es confundir un nombre, esto es borrar de la memoria a alguien cuya desaparición marcó a toda una generación. Y eso no suena a despiste, suena a algo mucho más serio. Si hasta aquí os está cuadrando tan poco como a mí, dejádmelo en los comentarios y si aún no lo habéis hecho, suscribíos, porque este caso todavía tiene mucho que rascar. Pero hay más. Un psicólogo forense analizó el caso y dijo algo clave, algo que cuando lo piensas dos veces da auténtico escalofrío. Explicó que la forma en la que Diego fue enterrado, una fosa poco profunda, improvisada, mal hecha, no parece obra de alguien con recursos, experiencia o medios. Parece obra de alguien joven, de alguien sin coche, sin contactos, sin capacidad real para hacer desaparecer un cuerpo. Y en aquel momento, Christian Graf tenía 16 años. No estamos hablando de una opinión de bar, no es morbo por morbo, es un análisis profesional. Y encaja demasiado bien con lo que se encontró en ese patio, porque no fue un enterramiento planificado, fue una solución desesperada. Decidme una cosa en comentarios, de verdad, ¿a vosotros esto os suena a accidente o a pánico? Y ahora sumemos otro detalle que incomoda mucho. Diego amaba las motos, vivía por y para ellas. Y resulta que Christian Graf, o al menos su entorno directo, también tenía una relación muy estrecha con ese mundo. En esa misma casa de Coglan, durante años, funcionó un taller de motos, un dato que no apareció por casualidad. Tan evidente se volvió esa conexión que, curiosamente, la casa terminó difuminada en Google Maps, borrada, oculta. Otra pausa aquí. ¿Por qué alguien decide borrar su casa del mapa? ¿Privacidad o miedo a que se mire demasiado? Graf llegó a decir que jamás tuvo interés por las motos, que nunca le gustaron, que no tenían ningún papel en su vida. Pero otra vez, demasiadas casualidades juntas. Si estáis pensando lo mismo que yo, dejadlo escrito. Y acordaos de darle like, porque eso ayuda a que este vídeo llegue a más gente y a que el caso de Diego no vuelva a enterrarse. Y mientras tanto, la familia de Diego sigue pagando el precio. Décadas buscando respuestas, décadas escuchando silencios, décadas viendo cómo todo se diluía. El padre murió sin justicia, la madre convivió con la duda hasta el final. Y ahora es el hermano quien sostiene esta lucha, quien habla con la prensa, quien se anima a decir lo que muchos piensan y pocos se atreven a verbalizar. Y dejadme decir algo claro, aquí nadie está buscando venganza, aquí se está buscando verdad, y si no hay nada que ocultar, entonces no debería haber ningún problema en que se investigue absolutamente todo, en que se escuche a los compañeros, en que se analicen las contradicciones, en que se vuelva a mirar el pasado sin miedo. Pero cuando alguien insiste en que no recuerda nada, mientras todos los demás sí recuerdan, eso no es normal, eso es una alarma. Antes de terminar, quiero leeros. ¿Creéis que este caso se va a volver a enfriar o pensáis que esta vez ya no hay vuelta atrás? Comentadlo abajo. Ojalá esta vez no vuelva a pasar lo de siempre. Ojalá este caso no vuelva a archivarse en un cajón, porque Diego ya fue enterrado una vez, y no podemos permitir que también entierren la verdad. Y recordad algo muy importante. La verdad puede tardar años, incluso décadas, pero cuando empieza a salir, ya no hay tierra suficiente para taparla. Minutos nada más vamos a estar con Adrián Farías. Adrián Farías estuvo ayer en el piso de América Noticias
dando su vivencia, contando su verdad. Él había pasado y había compartido, tanto con Diego, también con el acusado, 2 años en el colegio. Y contó lo que vivió con cada uno de ellos. El testimonio de Adrián Farías abrió una nueva ventana que permite tal vez saber qué fue lo que pasó, cuál fue el drama que se desencadenó en la casa de la familia Graf y que terminó con la muerte de Diego Fernández Lima. Pero también hay que decir que la aparición de Adrián, el testimonio de Adrián Farías, fue, ¿cómo decirlo?, maltratado en redes sociales por una manga de aventureros que intentaron decir que era mentira lo que él decía. Nosotros hoy en América Noticias les vamos a responder a uno por uno todas las falsedades que dijeron. Ahí tienen, por ejemplo, de un señor que se llama Traductor, uno de estos tuiteros mileístas. Claro, porque hay que decir que la campaña No odiamos lo suficiente al periodismo, hay que decirla que está resaltada y promovida nada menos que por el presidente Javier Milei. Bueno, en este caso, uno de los que no odia lo suficiente al periodismo, mintió. Porque ahí dice, a ver si lo podemos ver más grande, dice, ¿qué chances hay de que el compañero de escuela abusado del pibe asesinado que llevó Graña sea el mismo que hablaba con Graña como testigo sobre Maldonado? Bueno, no hablaba conmigo, sino que esa captura de pantalla es de un programa de Mauro Viale, y tampoco hablaba como puestero, sino que hablaba como camarógrafo que entrevistó al puestero. Había entrado al programa de Mauro Viale a hablar de eso. El problema es que no saben laburar. Entonces, como no saben laburar, piensan que los que laburamos, los periodistas, mentimos y por eso nos quieren odiar. Como no saben laburar, agarran lo primero que se les cruza en su mente trastornada, mienten y a partir de esas mentiras quieren sacar teorías peregrinas. El problema es que son falsas. Vean la nota, por ejemplo, como Adrián Farías, a quien nosotros presentamos como camarógrafo, era efectivamente un camarógrafo, no era un puestero. Este señor es el famoso puestero. Estamos hablando de un especial del señor Maldonado. Habla el puestero, este material llegó hace 15 minutos, 20 minutos, ni yo lo vi, lo trajo Adrián, que está aquí, estuvo, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿3 o 4 días? En el sur, acaba de llegar con ese material, uno más. Es exclusivo, lo van a tener todos porque el puestero aquí relata esto al que él alude en esa frase entrecomillada que dice, yo corté a alguien. Eso es lo que dice él, lo vamos a debatir aquí, yo corté a alguien. Ya saben el primer relato, el segundo, el tercero, lo que fuere. Vamos a discutir y a ver y a escucharlo a quién cortó. Adrián, ¿nos vas a guiar enseguidita? Ok. Para el material que trajiste exclusivo y fuerte. Bueno, ahí está el debate famoso. Adrián, ¿estuviste cuánto tiempo? ¿3 días en el sur? Sí, 3 días. Bueno, habla este señor que es el puestero, que se llama ¿cómo? Se llama Evaristo Jones. Se llaman todos Jones ahí. Exactamente. Todos sí. Jones. Que es un hombre de 44 años. 44 años, tiene 5 hijos, es puestero en la estancia El Maitén, en la localidad de Puyén, que está a unos 40 kilómetros más o menos del Maitén y a unos 50 kilómetros, 60 de donde está el pull-off de ellos. Él reconoce que cortó a alguien. Dice. Exactamente. Bueno, ahí está. Adrián Farías no habló conmigo, ¿sí?, sino que habló con Mauro Viale, como queda en evidencia en el video. Y no era el puestero, sino que hablaba como camarógrafo, como lo mismo que lo presentamos anoche. Si se hubieran tomado el trabajo de trabajar, que es lo que hacemos nosotros, los que ejercemos el periodismo, no dirían las mentiras que dijeron y no quedarían en evidencia. Y lo más gracioso, que ahora entiendo por qué odian a los periodistas, porque son mentirosos. Este es apenas uno de los muchos tweets que, alentados por el gobierno, o alentados andá a saber quién, siempre suscribiendo con la campaña No odiamos lo suficiente a los periodistas, surgieron a propósito del testimonio de Adrián Farías. Déjame sumarte algo, Rolo, porque es importante para lo que estamos contando. Viendo el tuit original, ustedes van a notar que toman una foto para mostrar justamente a Adrián hablando en el caso Maldonado. Ahí está la foto. Quiero contarles que esta foto tenía su explicación abajo, es tomada de las redes sociales de Adrián. Y decía claramente, por eso acá hay mala intención, no hay equivocación. Y es muy bueno exponer este tipo de malas intenciones para desprestigiar un noticiero que trabaja lo que no hacen quienes lo publican. Hubo una primera vez que me tocó estar frente a cámara, dice Adrián Farías, y si ven, el 3 de septiembre de 2021... idea de Mauro, porque me había enviado Esquel a cubrir el caso Maldonado, me hizo hablar de los datos que traje de allá y presentar la nota que grabé en el Maitén. ¿A qué voy con esto? La persona que malintencionadamente toma la foto para ponerla en un tuit
sabe lo que decía abajo, pero recorta para generar confusión. Para Total, mentir. en ese océano en donde se dice cualquier cosa sin ninguna confirmación, esto sirve. Claro, queda demostrada la mentira. Es solo una. Hay otra mentira circulando que tiene que ver con que Adrián Farías en verdad terminó el colegio en el 87 en Córdoba. Ahora les vamos a explicar, porque él lo dijo acá, él dijo precisamente que había estado 2 años y medio en la ENET, donde había sido compañero de Diego Fernández Lima y de Cristian Graf. ¿Sí? Entonces, efectivamente, en un momento, cuando él deja ese colegio, hace un intervalo en otro colegio, después se va a estudiar a Córdoba y después vuelve a Buenos Aires y esa es esa foto. Otro de estos tuiteros que odian a los periodistas empezó diciendo que, bueno, que era todo mentira porque nunca había estado en Buenos Aires, sino que había llegado a Córdoba en 1987. Aprovechamos para preguntarle, ya que lamentablemente tenemos que meternos y poner detalles de la biografía de Adrián Farías. ¿Dónde cursaste el secundario, Adrián? ¿En qué colegios y en qué años? Yo en el año 82 hasta el año 84, hasta a mediados del año 84 estuve en el ENET 36. Después del mediados del 84 hasta el 85 en la Escuela Cristiana Evangélica Argentina, allá en Villa Real. Y el último año, en el 86, el año que Argentina sale campeón, lo hice en Córdoba, en Dianfunes, porque era un sueño que yo siempre tuve, de quería estudiar siempre un año en la escuela, en el pueblo donde yo nací, y se me dio justamente en ese último año de estudio. Por eso es esa foto del 87, cuando volviste. Ahí que tampoco era el 87, es del 86, o sea que está mal, porque esa foto la saco, era mi tío que ya falleció, mi abuelo que falleció y mi hermano el que me sigue. Esa es la foto que publicaron alegando que había estado todos estos años allá, Bueno, y nada que ver, es una solamente pena. en el año 86. Hoy se ha dicho de todo. La verdad que, Adrián, lo primero que tenemos que decir es que te pedimos disculpas en nombre de lo que nosotros no hemos hecho, porque vos lo único que querés hacer es contar tu experiencia, a ver si sirve para resolver un caso que hace 41 años no se resuelve. Me parece un mecanismo espantoso el de ensuciar a una persona que lo único que hace es aportar, porque para vos no es fácil sentarte en un canal de televisión y hablar de un abuso que tus propios padres conocieron hace muy poco, recordar algo que a vos te ha traumado y que lo estás haciendo solo para ver si este dato puede llegar a descifrar ni más ni menos que qué pudo haber ocurrido en esa casa. Tu bronca cuando empezaste a ver en redes sociales tanta catarata de mentiras. Y mira, no dormí. Y lo que más me dolió fue que me escriba mi hija de España, preocupada por lo que leí. Mi hija está embarazada, voy a ser abuelo a fin de año. Y que me diga, papá, ¿qué pasa? ¿Viste? ¿Por qué te están agrediendo así? Claro. Eso fue lo que más me dolió. A mí me importa un rábano lo que digan. Pero mi hija en el estado que está, no se lo merece. Da mucha bronca. Ni ella ni vos se lo merecen. Ni vos te lo mereces. Nosotros presentamos esta entrevista contando que lo conocíamos a Adrián, que habíamos trabajado con Adrián, que era camarógrafo de muchos de los informes de Rolo y que justamente en la grabación de un informe había surgido este tema que le habíamos preguntado, había aceptado contarlo en América Noticias. Es decir, todo mentira, que ni... ¿Sabes qué me llamó mucho la atención, Rolo? El propio hermano de Diego dijo, la verdad que yo estoy muy de acuerdo con lo que se dijo y ojalá que lo aporte la justicia y ojalá que esto sirva. Porque hay que rescatar que Adrián no dijo ni elaboró ninguna hipótesis sobre lo que pudo haber pasado puertas adentro de la calle Congreso, en la casa de la familia Graf. Él dijo, esto me pasó a mí, Diego era un pibe bravo. Punto. Digo, él no elaboró ninguna teoría. Nosotros somos los que decimos, bueno, hay que ver si a la luz de un conflicto posiblemente similar pudo haber tenido lugar la tragedia que sucedió puertas adentro. Y sumó el dato de la pelea entre ellos dos, sumó el dato de que ellos dos tenían problemas en el colegio. Además. Es como importante. Compañero lo que hizo, y estoy hablando desde la investigación, desde el perfil, en este caso judicial, trazó eso, un perfil, en este caso de Diego Fernández Lima, pero también de Cristian Graf, porque él contó cómo era el carácter de cada uno de ellos y además contó algo más. Dijo, era un curso bravo Bravísimo. porque eran
eran repetidores, bravucones, de muchos de trompadas. ellos. Se entiende, se explica ahí por qué Diego Fernández Lima tenía 16 años Sí. ¿sí? cuando estaba todavía en segundo. O sea, porque había repetido 2 veces. ¿Sí? Esto, y el que tuvo la precisión fue esto. Adrián, porque además en la locura de esto, hoy también fuiste al colegio a intentar conseguir un certificado Para demostrar para que demostrar fuiste a todos compañero los de que esos mentían que habías cursado en ese ENET. ¿Y Ahí- qué pasó? Exactamente. Sí, fui al ENET 36, porque ahora ya no está más en el lugar donde yo cursé. Y bueno, fui a pedir los certificados, fui a pedir una copia porque estaban diciendo que yo miento, que yo mentía, que no había estado en ese lugar. Bueno, justamente lo que me dijeron que toda la documentación se la había retirado Fiscalía el viernes, eso no me la podían proporcionar. Me fui al otro colegio a donde yo pasé porque supuestamente, no supuestamente, sino que ellos tienen el registro del pase de donde yo venía, por lo menos para tener ese papel para poder traer acá y mostrar. Y me dicen, mirá, esto va a estar en un archivo, imagínate que eso del año 80, o sea, es todo papel, no es digital, lo que apretás un botón y sale. Entonces, y dice, nos va a llevar un tiempo buscar, pero yo hice los pedidos por mail por las 2 vías, y bueno, en unos días yo voy a tener toda esa documentación. Está la abogada Valera Carreras, que ya hizo la presentación por mail a la Fiscalía del doctor Perrando para que se presente Adrián Farías, colegas, como testigo de manera espontánea, doctora. Sí, mira, es importante para los que mienten mostrar las cosas que se hacen. Vos sabés que hoy me llamó con mucha inquietud porque realmente lo sobrepasó. Tener que demostrar que había sido exalumno teniendo los papeles. ¿Qué hicimos? Fue al colegio en donde llegaron con su pase, con todos los antecedentes de Escuela Técnica 36. Vamos a probarlo porque también se lo pedimos al fiscal que le libere los boletines de él de esos años. Y también le dijimos algo muy importante que ningún aventurero diría. Se ofrece como testigo. Claro. ¿Para qué? Para seguir aportando cuestiones. A partir de ayer del programa pudo establecer el fiscal, y todos nosotros pensando, otro perfil de el occiso de la víctima. Repito, Diego fue una víctima. Sí. ¿Puede darle un elemento más a la investigación este perfil O de por pibe lo menos, picante, Valeria, de pibe bravo, algo- de peleador? algo del para episodio de eventualmente- él? algo- Sí, le va a dar. Claro, pero algo para eventualmente hablar con Graf en su momento. Si existieron problemas entre ellos, si hubo una pelea, si había una suerte de cargada constante en el colegio. Digo, acá se presentaron muchos compañeros y cada uno contó su verdad. Evidentemente, esta verdad le incomoda a personas que le piden certificados a Adrián. Pero hay que decir que no es el caso del hermano. El hermano justamente dice lo de sentido común, lo coherente. Bienvenido sea que se sume a la causa y que se pueda investigar. Mirá. ¿Vos trataste de comunicarte con esta persona o averiguar algo del tema? ¿Con esta persona que declaró ayer? Sí. No, se está encargando la fiscalía y mis abogados. Yo no pierdo el foco de acá, yo tengo que saber quién mató a mi hermano, quién lo enterró, si hay cómplices. Entiendo que es un tema delicado y tratamos de tomarlo con el mayor de los respetos. ¿Cómo lo tomaste esto que dijo? Y la verdad muy triste, mucho dolor, un nudo en el estómago, pero bueno, la ley y la justicia hará lo que tenga que hacer al respecto, ¿no? En el hipotético caso que Adrián esté por acá y después de estas declaraciones te lo cruces, ¿le dirías algo? ¿Le preguntarías algo? No puedo, no. La fiscalía, el abogado me dijo que por el momento no cruce, por ahí hay una causa abierta, ¿viste? Se está tratando, no puedo hablar nada. Por ahora no, pues me recomendó la fiscalía y el abogado. El comportamiento de la familia y el comportamiento de esta persona, ¿cómo la viste ayer cuando hablaba? Me lo mostraron por redes, después, nada, yo no sé. Que vaya a la fiscalía. Yo no, la verdad somos personas bien, todos los amigos de Diego están hablando también del tema, la gente, yo tengo los medios, pero que vaya a la fiscalía y declare, no tengo problema. Es el único que escuché que en el audio de ayer que él habló, que habla así de Diego, el resto es Curcio, están todos a disposición de la fiscalía, y todos los que declararon del colegio, amigos, ninguno habló de eso de Diego, pero bueno. ¿Vos tenías conocimiento de esta persona? Nada, cero. Bueno, eso es lo que dice
el hermano de Diego Fernández Lima. Ahora lo que va a haber que ver es cotejar sencillamente, porque evidentemente seguramente hay otros que tienen otra experiencia de trato con él y así sucede, pero algún episodio dramático sucedió en la casa de la calle Congreso, por la cual un compañero, a quien Fernández Lima conocía, que era Christian Graf, termina involucrado de alguna manera como actor, como cómplice en el crimen de Diego Fernández Lima. Algún drama se desencadenó en esa casa porque él entró voluntariamente ahí y nunca salió. Sí. Entonces, esto es lo único que hay que dilucidar y para eso está la justicia. Incluso fue avisándole a su madre que iba a la casa de un compañero. ¿Y no mintió? Fue deliberadamente a la casa de un compañero. Siempre está claro y hay que recordarlo, cuando la mamá va a hacer la denuncia a la policía, le dicen, ya va a aparecer, se fue con alguna minita, eso es lo que lamentablemente dicen muchas veces, pero en este caso la mamá tampoco podía aportar el nombre de a qué compañero iba a ver, porque no se lo había preguntado en ese momento. Pero también lo que decía Adrián Farías ayer es que en los días subsiguientes a la desaparición de Diego, Christian Graf fue a la escuela como si tal cosa, con lo cual también ahí lo coloca en una posición de encubrimiento, al menos. Claro. Que fue lo que siguió siendo ahora, porque dijo, bueno, los huesos estos pueden ser de una iglesia y dio teorías peregrinas. Eso es algo muy importante. Cuando ocurre, ustedes trasládenlo a su vida, encuentran un cuerpo en el jardín de su casa, salen a la vereda y dicen, bueno, capaz que alguna vez en un camión con tierra me trajeron un cuerpo adentro, o no, porque acá había un establo, por ahí son los huesos de un caballo y se están confundiendo caballos con un ser humano, o antes había una iglesia, entonces capaz que algún cura pidió ser enterrado. Todo eso resultó falso y evidentemente él sabía que su amigo había ido a su casa. Evidentemente. Hay un dato, perdón. Esto que contó Adrián, el tema de ese intento de abuso que cuenta él, que hizo Diego para con él en el baño del colegio del ENET 36 en su momento, le puede dar al fiscal, si es que lo llama, trazar un perfil de ver qué podría pasar, porque esta es otra arista más en una investigación. Se hablaba de una pelea, se hablaba de una discusión de dinero, se habla de todas esas hipótesis. Ahora esta quinta hipótesis, la que cuenta Adrián, no estaba dentro del eje. Y obviamente eso puede ayudar a llevar a la motivación. Acá se está investigando el crimen. El móvil. La víctima es Diego Fernández Lima. Claro. Pero Adrián lo que hace nada justifica que lo hayan matado. es aportar un dato de acuerdo a lo que él ha vivido como compañero de Diego. Pero esto ¿Sí? que estamos diciendo hoy, lo dijimos perfectamente Exactamente, ayer. por Lo dijimos, eso. nada tiene que ver con la muerte, No. el asesinato, que se tiene que esclarecer, tenemos que saber qué pasó y por qué pasó. Pero esto es otro punto, que incluso puede dar elementos para esclarecer. ¿Cómo está la investigación ahora? El fiscal está terminando de tomar declaraciones a esta hora en la fiscalía. Después de esas declaraciones yo sé que iba a empezar a adoptar algún tipo de medida. Por ejemplo, la imputación. Después va a quedar, obviamente, en que el caso está prescripto, ya lo que todos conocemos. Pero con esta declaración, la que nos contó Adrián, el fiscal ya tiene todos los datos, tiene inclusive la nota, tiene los datos referidos a Adrián, tiene la planilla del colegio. El fiscal sí tiene el papel confirmando que estuvo en ese colegio Sí, en esos años. Tal vez pueda dilatar esa decisión que iba a tomar mañana o pasado, esperando a que declare Adrián y alguna otra persona que se anime también a contar alguna situación vivida con Diego o con Christian Graf.